Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ocurrió en verano de ya este año pasado, ¿no? Del año 2021. Fue a través de la plataforma chess.com, un evento online, y se encontraban Nodirbek Abdusattorov con piezas blancas y Hikaru Nakamura. Se juega a un ritmo blitz de 3 minutos, por lo tanto Nakamura tiene ya de antemano bastante ventaja, y de momento ya en el tablero por parte de Abdusattorov E4. Nakamura responde con E5, caballo F3, caballo C6 y apertura española en el tablero. A6 defensa Morphy, Cosío, caballo G, E7 son posibilidades, y también alguna Steinitz moviendo el peón de D7. No obstante, se opta por la berlinesa, caballo F6 y tras enroque en corto, caballo por E4. Las blancas pueden jugar, por ejemplo, torre E1, aprovechando que el rey enemigo todavía está en el centro del tablero. Se juega, no obstante, D4, una línea también muy conocida y muy tablífera, y tras estas jugadas caballo D6. Ataque al alfil de B5, no obstante aquí Abdusattorov juega D por E5. Es bien conocido que aunque las blancas pierden la pieza en la siguiente jugada, A4, bueno, pues deja este caballo sin movimientos, ¿no? O no sin movimientos, sino sin ser capturado. Nakamura, tras estos movimientos, decide traer el caballo a D4, caballo por D4, y tras D5 se captura el paso en D6. Tras estas jugadas ahora se captura en D4, dama por, y llegamos a una posición en la que, si miramos en las bases de datos, pues prácticamente todas las partidas, hay varias páginas, en torno a 200 partidas, pues como vemos todas terminan en tablas con más o menos movimientos, pero bueno, pues como decíamos, muy tablífera. Quizás hay una o dos partidas en las que han ganado las piezas blancas, al menos en esta primera página, y la línea para hacer tablas seguiría de esta manera, como sigue la partida, y tras volver con la dama D6, pues se repiten movimientos hasta que llega a una triple repetición. No obstante, tras hacer una primera repetición, Abdusattorov decide retirar la dama a E3, siguiendo con la partida, dando un jaque, alfil E7 bloqueando y tras caballo C3 desarrollando. Aquí podríamos pensar para las negras en enrocar en corto, pero quizás es demasiado pronto, ya que tras este enroque en corto existe caballo E5. Hay ataque sobre la dama, sobre el punto de C7 habría que tenerlo defendido, y también caballo y dama tocan el punto de A7, por lo tanto algo incómodo, y aquí Nakamura, antes de enrocarse, juega C6, controlando los saltos del caballo en B y en D5, pero no obstante Abdusattorov mueve su caballo y lo lleva a una posición activa con ataque sobre la dama en D6, dama E6 es posible, también dama G6, y tras estos movimientos, bueno, pues quizás si dama E6 podría haber cambio de damas, la dama en G6 quizás puede estar mirando por rayos X al rey enemigo, también tocando el punto de C2, y tras estos movimientos Abdusattorov sigue insistiendo con su caballo, lo lleva a C5, y bueno, pues nuevamente este alfil está atacado, el enroque por lo tanto no es posible, y además toca el punto de B7, lo cual obliga al alfil a no poder desarrollarse. Pero quizás aquí hubiese sido un buen movimiento por parte de Nakamura, en el que es verdad que podría entregar la pareja de alfiles como movimiento normal, pero si las blancas van a por material capturando en B7, pues tras este enroque en corto quizás las piezas blancas se podrían complicar. Caballo C5 volviendo con el caballo, y alfil D5 ya amenaza mate con la dama en G2. Tras estas jugadas se puede jugar F3, y no es que estén ganando ni mucho menos las piezas negras, pero a cambio de un peón, como vemos, tienen el enroque hecho, sus piezas están desarrolladas, han completado o al menos han conectado las torres a falta de activarlas en columnas pues más activas, ¿no? En columnas abiertas o semiabiertas, y bueno, pues tienen pareja de alfiles y podrían tener una partida bastante cómoda. Por lo tanto, en esta posición quizás posible para Nakamura, decide jugar no obstante dama D6, y tras estos movimientos la partida continúa con torre E1. Nuevamente el enroque no es posible, ya que hay doble ataque sobre el alfil D7, tampoco esta captura, ya que aprovechando que la torre en E1, bueno, pues seguiría clavando ahora al alfil y las blancas están ganando,
Por lo tanto, bueno, pues jugando con gran estilo Nodirbek Abdusattorov contra un todopoderoso Nakamura, sobre todo a este tipo de ritmos. La partida continúa con b6, atacando a este molesto caballo, vuelve a e4 con ataque sobre la dama y quizás pues esta jugada no es del todo buena de Nakamura, dama e5, dama e6, quizás un poquito mejor por lo que va a venir a continuación. Tras jugar dama e5, Abdusattorov lo aprovecha, hay un par de movimientos pues buenos en la posición, pero él sin duda pues escoge el mejor y es a5. El tema que con este movimiento, y si las negras por ejemplo ahora enrocan que no pasa en la partida, esta captura ya es muy molesta, las blancas tienen medio peón pasado, el peón de a7 está clavado ya que cae la torre de a8 debido a que las torres todavía no están pues coordinadas y sería pues muy difícil de jugar. Quizás a6, podría continuar la línea con alfil d2 para alfil c3 y si alfil b7, desarrollando el alfil y evitando quizás que el peón de b6 pueda avanzar a b7, alfil c3. Ataque sobre la dama, esta podría venir a b8 siguiendo una línea, caballo g3 con ataque sobre el alfil d7 y si torre e8, pues se podría jugar incluso este sacrificio de pieza que en caso de que lo capturasen las negras pues estarían bastante o quizás todavía peor, ¿no? Caballo f5 con un jaque, rey h8, dama c3 con nuevo jaque hacia el rey enemigo, f6 cubriéndote de dicho jaque y torre por e7, pues bueno, con muchísima presión y con una pasividad las piezas negras pues tremendo, ¿no? También la dama pues sigue mirando al rey en h8, capturando en f7, por lo tanto, bueno, pues con muchísimos problemas. Esto si las negras, decíamos, enrocasen en corto y si no se captura, como pasa en la partida, podríamos ver esto más brevemente. f4 es posible, a este movimiento la dama se retira, incluso f5. Si la dama captura en esta posición, caballo de 6 jaque, el alfil vuelve a estar clavado y si rey f8, pues bueno, se ha perdido la dama y con ello la partida. Por lo tanto, en complicaciones Nakamura decide capturar en a5 y Nodirbek pues sigue con su plan y es capturar en a5 atacando a la dama. Si dama por a5, la columna se abre más pronto que tarde, nuevamente caballo de 6 con jaque por parte del caballo, el alfil está clavado y si el rey pues viene a esta posición de d8 o d7, hay mate con la dama y en caso de retirarse a f8 pues hay mate en dos jugadas, ¿no? Rey f8 y mate por parte de la dama tanto en e8 o en f7 incluso. Esto no ocurre ya que Nakamura retira su dama a c7 y tras estas jugadas torre g5. Otro movimiento muy bueno, nuevamente no se puede capturar ya que en este caso caballo f6 jaque pues bueno sería definitivo. Si rey f8 mate nuevamente con la dama en e8 y si el rey intenta escapar el mate no lo da la dama pero tras torre por e8 lo da la torre. El rey no escapa debido a la acción del caballo. Por lo tanto, una posición muy complicada de jugar. Tras este torre g5, quizás enroque en corto mejor para las negras. Nakamura juega en rey f8, quizás se le escapa el movimiento. Y bueno, pues Nodirbek sigue impresionando con este movimiento ya que sacrifica la torre y no se captura. En la partida continúa con h6, si aquí el rey captura existiría dama h6 jaque, aprovechando esta diagonal que tienen alfil y dama, rey g8 retirándose, caballo f6 con jaque, el rey pues está sin movimientos y tras alfil por f6 se abre la columna para dar mate con la torre en e8. Tras torre por g7, Nakamura juega h6 intentando bueno, pues prolongar un poquito más la partida. Dama d4 activando la dama sobre la diagonal de h8 y tras estas jugadas alfil e6, bueno, pues intentando algún movimiento pues defendiendo el punto de f7. Torre g6 retirando la torre, por lo tanto la torre en h8 está cayendo y tras estas jugadas permitiendo esa captura.
Podríamos ver rápidamente, en caso de que las negras retiren la torre h7, pues tienes alfil por h6 jaque, y si torre por h6, torre por, y tras estas jugadas el rey tiene que empezar a escapar, ya que la dama o la torre pueden estar entrando en h8, alfil f8 para cubrirte, y tras estos movimientos dama c5. El alfil no puede capturar a la dama ya que está clavado por la torre, y aún dama e7, caballo f6 jaque. Es espectacular la cantidad de posibilidades que tienen la combinación de estas piezas en esta posición. Si dama por f6, puedes capturar con la dama en f8, también con la torre, y tras el rey intentar escapar, pues vendría esta jugada por parte de las blancas, capturando por ejemplo en a8 y bueno, teniendo dos torres por alfil y ganando la partida. Volvemos a la misma, esto si la torre se retiraba a h7, y por ver rápidamente si la torre se retira a g8, tienes primero este jaque, rey e8 y ahora torre por g8 jaque, ¿no? Se puede colocar el alfil en f8, no obstante, vuelves a dar un jaque, permite que el rey escape a e7, y aquí podrías capturar la torre o quizás jugar dama c5 jaque. El tema es que el rey, si se retira a d7, caballo f6 en esta ocasión es mate. Ya no vemos más líneas, hemos visto torre g7, lo ponemos en rojo, torre h7, perdón, torre g8, que no son posibles. Se jugaba f por g6, permitiendo esta captura en h8, y en esta posición Nakamura decide abandonar, ya que, bueno, pues siguiendo quizás una línea, se puede jugar rey f7, y tras dama h7 con nuevo jaque el rey intenta escapar vía e8. Caballo f6 con jaque, si el alfil captura pues puede estar cayendo la dama en c7, y si el rey pues vuelve a mover ya que está en posiciones de jaque, dama h8 con nuevo jaque. El problema es que el caballo evita el escape del rey, tampoco puede avanzar ya que está en jaque, y tras colocar un alfil y dar un nuevo jaque se coloca otro alfil y se da mate. El rey está sin movimientos. Brutal. Nodirbek Abdusattorov ya iba amenazando lo que consiguió a la postre, y seguimos trayendo más partidas. Un saludo. Chao.